¿Sabes por qué tus batallas más feroces ocurren cuando nadie te ve? Porque la guerra verdadera no se libra en público, sino en lo secreto de tu corazón. Hoy descubrirás la razón oculta de esta lucha invisible. Hay algo profundamente misterioso en la vida del creyente genuino. Mientras muchos buscan aplausos por sus victorias espirituales, hay quienes pelean batallas invisibles que nadie reconoce ni aplaude. Son guerreros silenciosos cuyas lágrimas caen en la oscuridad de sus habitaciones, cuyas rodillas se doblan cuando todos duermen, cuyos gemidos solo Dios escucha. Esta lucha no es opcional para quien verdaderamente ha sido llamado por el Altísimo. Es la marca distintiva de aquellos que han sido apartados para propósitos eternos. Charles Spurgeon, ese gigante de la fe conocido como el príncipe de los predicadores, entendió esta realidad mejor que muchos. Él sabía que la santidad genuina no se exhibe como trofeo, sino que se forja en el crisol del sufrimiento privado. Spurgeon decía con profunda convicción que el cristiano verdadero libra sus batallas más feroces en el lugar secreto, donde solo él y su Dios son testigos. No ante multitudes que vitorean, no en plataformas donde se reciben honores, sino en la intimidad sagrada, donde el alma desnuda se presenta ante su Creador. Allí, en ese santuario invisible, es donde la carne muestra su rostro más horrible y donde el espíritu debe alzarse con mayor valentía. La palabra de Dios es clara y directa cuando aborda esta realidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, declaró con firmeza: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta no es poesía religiosa, hermano. Esta es la descripción exacta de lo que ocurre dentro de cada hijo de Dios, una guerra civil espiritual que no cesa hasta el último aliento. ¿Pero por qué en secreto? ¿Por qué esta batalla no se libra a la vista de todos? La respuesta nos revela verdades profundas sobre la naturaleza misma de nuestra redención y el carácter de nuestro adversario. Primero, debemos entender que la carne, ese principio corrupto que habita en nosotros desde la caída, es astuta y engañosa. No siempre se manifiesta con gritos ni con acciones evidentes que todos puedan juzgar. A menudo, la carne trabaja en los rincones más oscuros de nuestros pensamientos. Se esconde en esos momentos cuando estamos completamente solos, cuando nadie nos observa, cuando podríamos hacer lo incorrecto sin consecuencias visibles. Es allí donde muestra su verdadero poder. Es allí donde el elegido descubre cuán profunda es su necesidad de gracia divina. Piensa en esos pensamientos que asaltan tu mente en la quietud de la noche. Esos deseos que brotan cuando estás frente a una pantalla y nadie más puede ver lo que tus ojos contemplan. Esas palabras amargas que hierven en tu interior, pero que tu boca, por gracia, no pronuncia. Esas envidias que corroen tu corazón cuando ves prosperar a otros. Ese orgullo sutil que te hace sentir superior espiritualmente a quienes te rodean. La carne no necesita un escenario público para manifestarse. De hecho, prefiere la privacidad, porque en lo secreto, lejos de la vergüenza social y del juicio ajeno, es donde puede tentarnos con mayor efectividad. El mundo nunca sabrá si cedemos en esos momentos ocultos, o al menos eso nos susurra el enemigo. Pero hay uno que siempre observa, uno ante quien todo está desnudo y abierto, como nos recuerda Hebreos 4, versículo 13. Los elegidos luchan en secreto porque entienden algo fundamental. La verdadera santidad no es un espectáculo para consumo público. No es una actuación diseñada para impresionar a la congregación o para ganar seguidores en redes sociales. La santidad genuina es lo que somos cuando nadie nos ve, excepto Dios. Es la persona que somos en nuestro cuarto cerrado, en nuestros pensamientos no expresados, en nuestras motivaciones más profundas. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando habló sobre la oración y el ayuno. Dijo que cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y cuando ayunes, no pongas cara triste para que los hombres vean que ayunas, sino que tu ayuno sea en secreto. El patrón es claro. Dios honra lo que se hace en lo oculto con sinceridad de corazón, no lo que se exhibe con hipocresía ante los hombres. Esta batalla secreta también revela quiénes son verdaderamente los elegidos
Cualquiera puede actuar con rectitud cuando está siendo observado. El hipócrita se vuelve experto en mantener apariencias externas mientras su interior está lleno de corrupción. Pero el elegido de Dios lucha incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie sabe, incluso cuando podría rendirse sin consecuencias terrenales. ¿Y sabes qué hace que esta lucha sea aún más intensa? Que la carne conoce nuestras debilidades específicas, no ataca de forma genérica, estudia nuestro historial, nuestras heridas del pasado, nuestros puntos vulnerables. Sabe exactamente qué tentación nos hará tambalearnos con mayor facilidad. Por eso la batalla es tan personal, tan íntima, tan secreta. Para uno puede ser la lujuria que asalta su mente con imágenes impuras. Para otro, la ira que bulle bajo una sonrisa cortés. Para alguien más, la codicia que nunca se satisface sin importar cuánto posea. Para muchos, el orgullo religioso que los hace despreciar en secreto a quienes consideran menos espirituales. Cada elegido tiene su propio campo de batalla específico donde la carne ataca con furia implacable. Pero aquí está la gloria del Evangelio, hermano, hermana. Aunque luchamos en secreto, no luchamos solos. El mismo Espíritu Santo que habita en nosotros es nuestro aliado poderoso en esta guerra invisible. Pablo escribió a los romanos diciéndoles: «Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». No es por nuestra fuerza que vencemos, sino por el poder del Espíritu que obra en nosotros. Si deseas profundizar en cómo restaurar y fortalecer tu intimidad con Dios, lo cual te dará poder en estas batallas internas, te invito a adquirir nuestro libro electrónico, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado de este video. No es magia, es un recurso práctico que ya ha ayudado a miles de personas a reconectarse con el corazón del Padre. Y si este mensaje te conmueve, te animo a suscribirte a este canal. Aquí compartimos verdades profundas que nutren el alma y fortalecen tu caminar con Cristo. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también esté librando estas batallas invisibles. Esta guerra contra la carne no comenzó contigo ni terminará contigo. Es una batalla que viene librándose desde que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán. Cada creyente genuino a lo largo de la historia ha enfrentado este mismo conflicto interno. No estás solo en esta lucha, aunque a veces te sientas completamente aislado en tu dolor. La diferencia entre el elegido y el religioso superficial radica precisamente aquí. El religioso se conforma con controlar su comportamiento externo. Aprende qué decir, cómo vestirse, qué lugares frecuentar y cuáles evitar. Construye una reputación sólida ante los demás, pero por dentro, la carne sigue reinando sin oposición real. Su batalla es pública y superficial. El elegido, en cambio, no se contenta con apariencias. Sabe que Dios no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Por eso su lucha se enfoca en las raíces, no solo en los frutos visibles. Batalla contra los pensamientos antes de que se conviertan en acciones, contra los deseos antes de que se manifiesten en conductas. Esta es una lucha agotadora, lo reconozco sin reservas. Hay días en que sientes que has avanzado un paso, solo para retroceder 3 al día siguiente. Hay momentos en que clamas victoria sobre cierta tentación por la mañana, y antes del anochecer, te encuentras derrotado ante esa misma debilidad. La carne es persistente, incansable, implacable en su ataque. Pero escucha esto con atención. El hecho mismo de que estés luchando es evidencia de vida espiritual. Los muertos no pelean. Los que permanecen en tinieblas no sienten conflicto entre la luz y la oscuridad, porque habitan cómodamente en las sombras. Solo quien ha probado la luz del Evangelio siente dolor cuando la oscuridad intenta recuperar territorio en su vida. El apóstol Pablo mismo confesó esta lucha con una honestidad que debería consolarnos a todos. En Romanos 7, escribió palabras que resuenan en el corazón de cada creyente sincero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí está un gigante de la fe, un apóstol usado poderosamente por Dios, admitiendo que experimenta esta guerra interna. Si Pablo luchaba contra la carne, ¿cómo no vamos a luchar nosotros?
Si este hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento sentía el conflicto entre su espíritu renovado y su carne no redimida, ¿por qué nos sorprendemos cuando experimentamos lo mismo? La lucha no indica debilidad espiritual, hermano. Indica que estás vivo en Cristo y que el Espíritu en ti se opone a todo lo que contradice la naturaleza divina. Ahora bien, hay algo crucial que debemos entender sobre por qué esta batalla permanece en secreto. Dios, en su sabiduría infinita, permite que enfrentemos estas luchas privadas para desarrollar en nosotros un carácter que no podría forjarse de ninguna otra manera. La prueba en secreto produce una fe genuina que no depende de aplausos humanos ni de reconocimiento público. Cuando luchas contra la carne en la oscuridad de tu cuarto, cuando resistes la tentación, y nadie excepto Dios lo sabe, estás edificando un fundamento de integridad inquebrantable. Estás aprendiendo a ser la misma persona en público y en privado. Estás cultivando una santidad que no es actuación, sino transformación real del corazón. Piensa en José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, él estaba completamente solo con ella. Nadie hubiera sabido si cedía a esa tentación. Su reputación en la casa de su padre en Canaán no se vería afectada porque estaba lejos. Los sirvientes de Potifar no estaban presentes. Pero José entendió algo fundamental. Aunque los hombres no vieran, Dios sí veía. Su respuesta revela el corazón de un elegido. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo, y arruinaría mi reputación, o y me meterían en problemas. Dijo, pecaría contra Dios. La batalla de José era secreta, en el sentido de que ocurrió lejos de testigos humanos, pero era pública ante los ojos de Dios. Y para José, esa audiencia de uno era más importante que la opinión de millones. Este es el tipo de victoria que los elegidos buscan, no la que se aplaude en las redes sociales, sino la que se registra en el cielo, no la que impresiona a la congregación, sino la que agrada al Padre. Victorias pequeñas, diarias, invisibles, que nadie celebra excepto los ángeles que se regocijan cuando un hijo de Dios elige la santidad sobre el pecado. La carne odia estas victorias secretas porque no le dan gloria al yo. No puedes presumir de una batalla que nadie vio. No puedes escribir un testimonio viral en redes sobre cómo resististe un pensamiento impuro que asaltó tu mente a las 3 de la mañana. No recibirás comentarios de admiración por las veces que apagaste una conversación mental llena de amargura antes de que se convirtiera en palabras de juicio. Pero Dios ve, Dios registra. Dios honra. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Puede que esa recompensa no llegue en esta vida. Puede que nunca recibas reconocimiento terrenal por tus victorias privadas. Pero hay un día venidero donde lo oculto será revelado y donde cada acto de obediencia secreta recibirá su galardón eterno. Además, estas luchas secretas nos mantienen humildes y dependientes de Dios. Si todas nuestras batallas fueran públicas y todas nuestras victorias evidentes, el orgullo podría infiltrarse fácilmente. Podríamos empezar a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra disciplina personal, en nuestro conocimiento bíblico. Pero cuando la carne nos ataca en secreto y descubrimos cuán débiles somos realmente, corremos a Dios como nuestra única esperanza. Pablo también entendió esto. Por eso escribió sobre el aguijón en su carne que Dios se negó a quitar a pesar de sus ruegos. La respuesta divina fue, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios permite que sintamos nuestra debilidad ante la carne para que aprendamos a depender completamente de su poder, no del nuestro. Hay otra razón profunda por la cual esta batalla es secreta. Protege la obra de Dios en tu vida de la contaminación del orgullo espiritual y del juicio ajeno. Si todas tus luchas fueran públicas, enfrentarías dos peligros. Primero, cuando vencieras, podrías llenarte de orgullo espiritual. Segundo, cuando cayeras, podrías ser aplastado por la vergüenza pública y el juicio de otros creyentes. Dios, en su misericordia, mantiene muchas de nuestras batallas en privado, para que podamos crecer sin la presión de la observación constante. Nos da espacio para caer y levantarnos, para tropezar y ser restaurados, sin que cada paso en falso
se convierta en escándalo público. Esta gracia de la privacidad es un regalo divino que a menudo no apreciamos hasta que lo entendemos correctamente. Pero también debemos ser honestos sobre algo importante. Hay momentos en que confundimos la batalla legítima contra la carne con una lucha solitaria donde rechazamos la ayuda y la rendición de cuentas que Dios ha provisto a través del cuerpo de Cristo. La Escritura nos llama a confesar nuestras ofensas unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Luchar en secreto no significa luchar en aislamiento total. Significa que la batalla principal ocurre en tu corazón ante Dios. Pero eso no excluye la sabiduría de tener hermanos de confianza con quienes puedes ser vulnerable sobre tus luchas. Santiago nos exhorta a esta confesión mutua precisamente porque el enemigo nos quiere aislados, convencidos de que somos los únicos que enfrentamos estas tentaciones específicas. Cuando comprendemos la naturaleza de esta batalla secreta, comenzamos a ver con claridad por qué tantos creyentes se sienten frustrados en su caminar espiritual. Han sido enseñados a enfocarse únicamente en el comportamiento externo, en las reglas y regulaciones, en lo que otros pueden ver y juzgar. Pero nadie les ha dicho la verdad sobre la guerra invisible que se libra en el interior de cada hijo de Dios. Esta ignorancia produce dos resultados trágicos. Por un lado están aquellos que se desaniman completamente porque sienten que son los únicos que luchan con pensamientos impuros, deseos carnales y tentaciones persistentes. Miran a su alrededor en la iglesia y ven rostros sonrientes, manos levantadas en adoración, testimonios de victoria, y piensan que algo está fundamentalmente mal con ellos. Por otro lado, están los que se vuelven hipócritas profesionales. Aprenden a proyectar una imagen de espiritualidad impecable, mientras por dentro están siendo devorados por la carne. Se convierten en expertos en decir las palabras correctas, usar la ropa apropiada, frecuentar los lugares aceptables, pero en la privacidad de sus hogares, en la soledad de sus pensamientos, la carne reina sin oposición. Ninguno de estos caminos refleja la vida del verdadero elegido. El elegido no niega su lucha, ni la oculta con hipocresía. Reconoce con honestidad la batalla que enfrenta, pero también reconoce que esta batalla es evidencia de la obra transformadora de Dios en su vida. No se jacta de sus caídas, pero tampoco finge que no existen. La palabra de Dios es profundamente práctica cuando aborda este tema. En 1 Corintios 9, versículo 27, Pablo escribió: «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Aquí vemos a un apóstol maduro admitiendo que debe disciplinar constantemente su carne para mantenerla sometida al espíritu. Este lenguaje de golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre nos puede sonar chocante en una época donde se predica tanto sobre comodidad y bendición, pero Pablo entendía algo que muchos han olvidado. La carne no responde a peticiones amables ni a negociaciones diplomáticas. La carne debe ser crucificada diariamente, mortificada, puesta bajo sujeción rigurosa. Esto no significa abuso físico ni ascetismo extremo. Significa disciplina espiritual intencional. Significa ayunos que someten los apetitos del cuerpo. Significa vigilancia sobre lo que permitimos entrar por nuestros ojos y oídos. Significa control deliberado sobre dónde van nuestros pies y qué hacen nuestras manos. Significa, sobre todo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como nos instruye 2 Corintios. Esta batalla del pensamiento es quizás la más intensa de todas las luchas secretas, porque es aquí, en el reino invisible de la mente, donde la carne hace su trabajo más destructivo. Un pensamiento impuro puede parecer inofensivo al principio. Es solo un destello, una imagen fugaz, una idea que cruza la mente. Pero si no lo capturamos inmediatamente y lo sometemos a Cristo, ese pensamiento echa raíces, y un pensamiento que echa raíces se convierte en imaginación. La imaginación alimentada por la carne construye escenarios completos, historias detalladas, fantasías elaboradas que nos alejan de la realidad de Dios. Estas imaginaciones, si no son demolidas, eventualmente se convierten en deseos ardientes, y los deseos
Cuando han concebido dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, como nos advierte Santiago. Todo este proceso ocurre en secreto, en el laboratorio invisible de nuestra mente. Nadie ve cuando ese primer pensamiento impuro cruza nuestra conciencia. Nadie observa cuando decidimos retenerlo en lugar de rechazarlo. Nadie nota cuando ese pensamiento se convierte en fantasía y la fantasía en deseo obsesivo. Pero Dios ve cada paso del proceso, y el elegido, consciente de esta realidad, pelea la batalla en ese primer instante, en ese primer pensamiento. Jesús fue radical en su enseñanza sobre este tema. Dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No esperó a que el pecado se manifestara en acción física. Señaló directamente al deseo secreto del corazón como el verdadero campo de batalla, porque él sabía que si ganamos la batalla en el corazón, la victoria en el comportamiento externo es consecuencia natural. Esta es la razón por la cual los elegidos parecen luchar más intensamente que otros. No es porque sean más débiles espiritualmente, sino porque están peleando en el nivel más profundo. No están conformándose con controlar sus acciones mientras sus corazones permanecen corruptos. Están permitiendo que el Espíritu Santo ilumine los rincones más oscuros de su ser interior, exponiendo todo lo que no se alinea con la santidad de Dios. Y esta exposición es dolorosa, hermano, hermana. Es incómodo ver cuánta corrupción aún habita en nosotros después de años de conocer a Cristo. Es humillante descubrir que pensamientos viles pueden surgir en nuestra mente, incluso mientras estamos adorando o estudiando la Biblia. Es desalentador darse cuenta de que la batalla no se vuelve más fácil con el tiempo, sino que a menudo se intensifica a medida que crecemos en sensibilidad espiritual. Pero aquí está el consuelo profundo que la Escritura nos ofrece. En 1 de Juan 1, versículo 9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esta promesa no es solo para el momento de nuestra conversión inicial. Es un recurso continuo para cada creyente que tropieza en su caminar diario. El elegido aprende a correr rápidamente a la cruz cuando cae. No se queda revolcándose en la culpa ni en la autocompasión. No pasa días atormentado por la vergüenza de su fracaso. Confiesa su pecado inmediatamente. Recibe el perdón que ya fue comprado con la sangre de Cristo y se levanta para continuar la batalla. Esta rapidez en regresar a Dios es una de las características distintivas de los verdaderamente redimidos. Hay una belleza extraña en esta lucha constante. Nos mantiene conscientes de nuestra absoluta dependencia de la gracia. Cada victoria sobre la carne es un recordatorio de que el Espíritu en nosotros es más fuerte que nuestras tendencias pecaminosas. Cada caída seguida de restauración es un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia sus hijos, incluso cuando somos infieles. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conoció tanto la victoria como la derrota en esta batalla. Escribió en el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta es la oración de un elegido que entiende que la batalla más importante se libra en lo secreto del corazón. No pedía que Dios examinara solo sus acciones públicas o su reputación ante los hombres. Pedía un escrutinio divino de sus pensamientos más íntimos, de las motivaciones ocultas que nadie más podía ver. David sabía que si su corazón estaba bien delante de Dios, todo lo demás estaría en orden. Pero si su corazón estaba contaminado, ninguna cantidad de comportamiento externo correcto importaría realmente. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de la santidad. La santidad no es primariamente sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, donde otros pueden vernos. Es sobre quiénes somos cuando estamos completamente solos con Dios. Es sobre la condición de nuestro corazón, en esos momentos privados, donde podríamos esconder el pecado, pero elegimos exponerlo a la luz divina. Los elegidos luchan en secreto porque han aprendido que la aprobación que realmente importa no viene de las multitudes, sino del único que ve en lo oculto.
Han descubierto que una vida que agrada a Dios se construye en miles de pequeñas decisiones que nadie registra ni aplaude. Han comprendido que el carácter genuino se forja en la oscuridad, no bajo los reflectores. Existe una paradoja hermosa en esta guerra contra la carne que debemos comprender con claridad. Aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la victoria final no depende de nuestra fuerza, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Aunque peleamos ferozmente, no peleamos para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Esta distinción es absolutamente crucial para mantener el equilibrio correcto en nuestra lucha espiritual. Algunos creyentes caen en el error de pensar que su salvación depende de cuántas batallas ganan contra la carne. Se atormentan con cada caída, creyendo que han perdido su posición ante Dios. Viven en ansiedad constante, preguntándose si han pecado demasiado, si Dios finalmente se ha cansado de perdonarlos, si su lucha continua significa que nunca fueron verdaderamente salvos. Esta mentalidad es una trampa devastadora del enemigo. Nos hace mirar hacia adentro, hacia nuestro desempeño, en lugar de mirar hacia arriba, hacia la obra terminada de Cristo. La verdad gloriosa del Evangelio es que nuestra justificación delante de Dios no fluctúa según nuestras victorias o derrotas diarias. Fuimos declarados justos por la fe en Cristo, y esa declaración es permanente e irrevocable. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Algunos usan la gracia como excusa para la complacencia espiritual. Dicen que como ya están salvos por gracia, la batalla contra la carne no tiene tanta importancia. Pecan deliberadamente, confiando en que la gracia cubrirá todo. Esta actitud revela una comprensión completamente distorsionada tanto de la gracia como de la naturaleza de la salvación genuina. Pablo abordó este error directamente en Romanos 6 cuando preguntó: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Su respuesta fue contundente: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia verdadera no nos libera para pecar, sino que nos libera del poder esclavizante del pecado. Nos capacita para luchar, para resistir, para vencer. El elegido vive en esta tensión saludable. Sabe que no puede salvarse a sí mismo mediante sus esfuerzos, pero también sabe que la fe genuina siempre produce obras. Sabe que Dios lo ama incondicionalmente, pero también sabe que ese amor lo transforma radicalmente. Sabe que la gracia es suficiente para cubrir todos sus fracasos, pero esa gracia también lo impulsa a buscar la santidad con fervor apasionado. Esta batalla secreta contra la carne es también un acto de adoración profundo. Cuando resistes la tentación en la privacidad de tu hogar, cuando crucificas un deseo carnal que nadie más conoce, cuando eliges obedecer a Dios en lo pequeño donde nadie te ve, estás declarando que Él es digno de tu devoción completa. Estás afirmando con tus acciones que Dios es más valioso que cualquier placer temporal que la carne pueda ofrecer. Piensa en esto con detenimiento. Cada victoria sobre la carne es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cada pensamiento impuro que rechazas, cada deseo egoísta que mortificas, cada palabra amarga que te niegas a pronunciar, es un acto de rebelión contra el sistema caído de este mundo. Es una proclamación de que perteneces a otro reino, que sirves a otro rey. Y aunque estas victorias ocurran en secreto, tienen ramificaciones cósmicas. El mundo espiritual observa cada una de estas batallas. Los ángeles se regocijan cuando un hijo de Dios elige la santidad sobre el pecado. Los demonios tiemblan cuando descubren que no pueden seducir a un creyente hacia la desobediencia. El mismo Satanás es derrotado cada vez que un elegido se aferra a Cristo en lugar de ceder a la carne. Job es un ejemplo poderoso de esto. Satanás acusó a Job ante Dios, insinuando que Job solo servía a Dios por los beneficios que recibía. Cuando Dios permitió que Job fuera probado severamente, todo el cielo observaba. La batalla de Job no era solo personal, era cósmica. Su fidelidad en medio del sufrimiento demostraba que Dios es digno de ser servido, incluso cuando todas las circunstancias gritaban lo contrario. De manera similar, tu batalla secreta contra la carne no es solo sobre ti. Es parte de un conflicto mucho mayor entre el reino de luz y el reino de tinieblas. Cada vez que vences,
contribuyes a la derrota del enemigo. Cada vez que permaneces firme en la tentación, declaras la superioridad de Cristo sobre todo poder espiritual. Tu lucha privada tiene implicaciones públicas en el reino invisible. Esto debería llenarnos de valentía renovada. No estamos peleando batallas insignificantes, no estamos desperdiciando energía en luchas que no importan. Cada conflicto contra la carne es significativo en el gran esquema de la redención. Dios está usando nuestras batallas para conformarnos a la imagen de Cristo y para demostrar su poder ante las huestes espirituales. Hebreos 12 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota la palabra asedia. El pecado que nos asedia es aquel que nos acecha constantemente, que conoce nuestras debilidades, que espera el momento oportuno para atacar. Es personal, específico, persistente. Y la instrucción es clara: debemos despojarnos de él. Pero este despojarse no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día debemos tomar la decisión consciente de quitarnos esos pesos que la carne intenta colocar sobre nosotros. Cada mañana debemos renovar nuestra determinación de correr la carrera con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Jesús mismo enfrentó la tentación de la carne durante su ministerio terrenal. En el desierto, después de 40 días de ayuno, el diablo vino a tentarlo cuando estaba física y emocionalmente vulnerable. Le ofreció pan para su hambre, poder para su humanidad, seguridad para su misión. Pero Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios, demostrando que la carne puede ser vencida mediante la dependencia del Padre. Si Jesús, siendo sin pecado, enfrentó la tentación y necesitó recurrir a la Escritura para vencer, cuánto más nosotros necesitamos estar arraigados en la palabra. La Biblia no es solo un libro de información religiosa, es nuestra arma principal en la guerra contra la carne. Es la espada del Espíritu que corta a través de los argumentos seductores de nuestros deseos carnales. Cuando un pensamiento impuro invade tu mente, necesitas un versículo que declarar. Cuando la ira comienza a bullir en tu interior, necesitas una promesa a la cual aferrarte. Cuando la codicia susurra que mereces más de lo que Dios te ha dado, necesitas una verdad que proclamar. Esta es la razón por la cual el Salmo 119 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Guardar la palabra en el corazón no es solo memorizarla como ejercicio intelectual. Es permitir que esas verdades penetren tan profundamente en nuestro ser que se conviertan en nuestra primera respuesta ante la tentación. Es meditar en ellas hasta que transformen nuestra manera de pensar. Es rumiarlas constantemente hasta que redirijan nuestros deseos. Los elegidos son estudiantes diligentes de las Escrituras precisamente por esta razón. No leen la Biblia solo para adquirir conocimiento teológico o para impresionar a otros con su comprensión. La leen porque saben que cada versículo es munición para la batalla que enfrentan diariamente. Cada promesa es un escudo contra el desaliento. Cada mandamiento es una guía clara en medio de la confusión moral. Y aquí está algo que transforma nuestra perspectiva completamente. Aunque la batalla contra la carne es difícil y a menudo dolorosa, también es el medio que Dios usa para hacernos más como Cristo. La santificación, ese proceso de ser hechos santos, no ocurre en la comodidad, sino en el conflicto. No crecemos espiritualmente cuando todo es fácil, sino cuando enfrentamos resistencia y debemos depender de Dios para vencer. Santiago escribió: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». La batalla contra la carne es una de esas pruebas constantes, y aunque no disfrutamos del conflicto en sí, podemos regocijarnos en lo que Dios está produciendo a través de él: paciencia, carácter, esperanza, semejanza a Cristo. Hay una pregunta que probablemente ha cruzado tu mente mientras escuchas este mensaje. ¿Cuándo terminará esta batalla? ¿Habrá un momento en esta vida donde la carne finalmente quede derrotada de manera permanente y podamos descansar de esta guerra constante? La respuesta bíblica es tanto realista
como esperanzadora, pero requiere que ajustemos nuestras expectativas a la verdad revelada. La realidad es que mientras habitemos en estos cuerpos mortales, la carne permanecerá como una fuerza con la cual debemos contender. Pablo lo expresó claramente cuando escribió: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Este gemido que Pablo describe no es señal de derrota, sino de esperanza. Gemimos porque hemos probado las primicias del Espíritu y anhelamos la plenitud de la redención. Gemimos porque conocemos cómo deberíamos ser y sentimos el peso de lo que aún somos. Gemimos porque la carne sigue presente, aunque el Espíritu ya habita en nosotros. Es el gemido de quien vive entre dos realidades, ya redimido, pero aún no glorificado. Esto significa que debemos rechazar dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, algunos predican una especie de perfección sin pecado en esta vida, sugiriendo que si tienes suficiente fe o consagración, puedes llegar a un punto donde la carne ya no te moleste. Esta enseñanza no solo contradice la experiencia universal de los santos a través de la historia, sino que también contradice las Escrituras mismas. Por otro lado, están quienes usan la presencia continua de la carne como excusa para no luchar con verdadera intensidad. Dicen que como la carne siempre estará ahí, no tiene sentido esforzarse demasiado. Esta resignación pasiva tampoco refleja el llamado bíblico. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe, a correr de tal manera que podamos obtener el premio, a golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. El equilibrio correcto es este. Reconocemos honestamente que la batalla continuará mientras vivamos, pero eso no nos desalienta, sino que nos enfoca. Sabemos que cada día traerá nuevos desafíos, nuevas tentaciones, nuevas oportunidades de elegir entre la carne y el espíritu, y cada día, por la gracia de Dios, nos levantamos dispuestos a pelear esa batalla una vez más. Es como un agricultor que sabe que las malezas siempre intentarán invadir su campo. No deja de trabajar la tierra porque las malezas vuelven constantemente. En cambio, desarrolla disciplinas consistentes de vigilancia y cultivo. Arranca las malezas cuando aún son pequeñas. Fortalece las plantas buenas para que puedan competir mejor. Prepara el suelo constantemente para la próxima cosecha. De la misma manera, el elegido desarrolla disciplinas espirituales que le permiten enfrentar la batalla contra la carne con mayor efectividad. La oración constante no es opcional, sino esencial. Jesús dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Reconoció tanto la disposición de nuestro espíritu como la debilidad de nuestra carne, y nos dio la solución: vigilancia y oración. La oración no es simplemente pedir cosas a Dios, es mantener una comunicación constante con Él a lo largo del día. Es desarrollar una conciencia continua de su presencia. Es acudir a Él en el momento mismo en que sentimos el primer tirón de la tentación, antes de que la carne haya tenido tiempo de construir argumentos convincentes. Es clamar por ayuda divina en medio de la batalla, no solo después de haber sido derrotados. Pablo instruyó a los tesalonicenses a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas 24 horas al día, sino vivir en un estado de comunicación abierta con Dios. Es como tener una línea telefónica siempre conectada. En cualquier momento, ante cualquier tentación, podemos enviar una petición urgente al cielo. Padre, ayúdame ahora, fortalece mi espíritu, dame gracia para resistir. Junto con la oración viene el ayuno, una disciplina que muchos en la iglesia moderna han abandonado, pero que los elegidos a través de la historia han encontrado invaluable. El ayuno disciplina la carne de manera única. Le recuerda a nuestro cuerpo que no es el amo sino el siervo. Cuando negamos a nuestro cuerpo incluso necesidades legítimas como la comida por un tiempo, le estamos enseñando que puede sobrevivir sin satisfacción inmediata. Esta lección se transfiere a otras áreas. Si puedo decirle no a mi estómago cuando pide comida, puedo decirle no a mis ojos cuando piden mirar lo impuro.
Si puedo disciplinar mi apetito físico, puedo disciplinar mis apetitos emocionales y sexuales. El ayuno es entrenamiento para la guerra espiritual, fortaleciendo nuestro músculo de negación propia. Pero debemos ser claros, estas disciplinas no son méritos que presentamos a Dios para ganar su favor. No ayunamos ni oramos para impresionarlo o para ganarnos su amor. Ya tenemos su amor pleno en Cristo. Practicamos estas disciplinas porque son medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecernos en la batalla. Son herramientas que hacen nuestra lucha más efectiva. Otra realidad crucial que debemos entender es que la intensidad de la batalla contra la carne a menudo aumenta cuando estamos creciendo espiritualmente o a punto de entrar en una nueva temporada de servicio para Dios. El enemigo no desperdicia munición en aquellos que ya están derrotados. Ataca ferozmente a quienes representan una amenaza real para su reino. Si has notado que tus tentaciones se han vuelto más feroces últimamente, si sientes que la batalla contra la carne es más intensa que nunca, esto podría ser señal de que Dios está preparándote para algo significativo. El enemigo puede percibir lo que Dios está a punto de hacer en tu vida y lanza un asalto preventivo, esperando desanimarte o descalificarte antes de que entres en tu propósito divino. Esto fue cierto incluso para Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, cuando el Padre declaró desde el cielo, «Este es mi Hijo amado», el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. El momento de mayor afirmación divina fue seguido inmediatamente por el momento de mayor ataque demoníaco. Si el patrón fue así para el Maestro, no debemos sorprendernos cuando lo experimentemos nosotros. Los elegidos aprenden a interpretar correctamente la intensificación de la batalla. No corren en retirada ni se desaniman cuando la carne ataca con furia renovada. En cambio, reconocen que esto indica que están en el camino correcto, que están representando una amenaza para el reino de las tinieblas, que Dios está a punto de hacer algo poderoso en sus vidas o a través de ellas. Esta perspectiva transforma completamente cómo enfrentamos la tentación. En lugar de sentirnos como víctimas indefensas, nos vemos como guerreros en una campaña crucial. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí?, declaramos, el enemigo no desperdiciaría esta energía en atacarme si no fuera una amenaza para sus planes. Debo estar haciendo algo correcto. También es vital que comprendamos el papel de la comunidad cristiana en esta batalla. Aunque la lucha es secreta en el sentido de que ocurre en nuestro interior, no estamos destinados a pelearla en aislamiento total. Eclesiastés 4 nos recuerda, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dios ha diseñado la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como una comunidad de apoyo mutuo en medio de nuestras batallas espirituales. Necesitamos hermanos y hermanas de confianza con quienes podamos ser honestos sobre nuestras luchas, no para exhibir nuestras batallas como trofeos ni para justificar el pecado, sino para recibir oración, rendición de cuentas y aliento cuando la carga se vuelve demasiado pesada para llevarla solos. Gálatas 6 nos instruye, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tus batallas secretas contra la carne no tienen que ser compartidas con todos, pero tampoco debes llevarlas completamente solo. Encuentra un hermano o hermana espiritual maduro, alguien que comprenda la gracia y la santidad, alguien que pueda orar contigo y por ti en tus momentos de mayor debilidad. Hermano, hermana, hemos caminado juntos a través de esta verdad profunda sobre por qué los elegidos luchan en secreto contra la carne. Espero que tu corazón haya sido fortalecido, que tus ojos hayan sido abiertos a la realidad de que no estás solo en esta batalla y que tu determinación haya sido renovada para continuar peleando la buena batalla de la fe. Recuerda siempre que esta lucha secreta no es señal de debilidad, sino de vida espiritual genuina. Es la marca de aquellos que han sido verdaderamente transformados por el Evangelio y que ahora viven en la tensión gloriosa entre lo que ya son en Cristo y lo que aún están llegando a ser por su gracia. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito una vez más a conseguir nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios.
Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te ayudará a profundizar esa relación con el Padre, que te dará fuerza para cada batalla. Te agradezco profundamente por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Si te ha sido de bendición, por favor, suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con alguien que también necesite escuchar estas verdades. Deja un comentario contando cómo Dios está obrando en tu vida. Y no olvides continuar viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar con Él.